Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya los había extrañado muchísimo. Ya hacía un muy buen tiempo que no subía un vídeo. Pero el día de hoy les vengo con uno nuevo, para que vean que no me he retirado del internet XD, como se pudieron haber dado cuenta. El día de hoy hablaremos de hospitales, sanatorios, psiquiátricos perturbadores y terroríficos que existen alrededor del mundo. Los hospitales sin duda han sido uno de los lugares en el que nadie le gustaría ir a menos que seas doctor o enfermera. Ya que en estos lugares solo llegan enfermos, gente herida, etc. Por eso no nos gusta adentrarnos en los más profundos pasillos de ese lugar. Sin embargo, debido a estas situaciones ha habido hospitales, sanatorios y psiquiátricos que se han ganado su buena fama debido a que han sido catalogados como perturbadores o malos para las personas debido a sus pésimas condiciones de higiene, tratos, etc. Estos lugares han empezado con horrores desde comienzos de la Segunda Guerra Mundial, desde donde los nazis practicaban y experimentaban con judíos, hasta la época actual. En este top verás 7 hospitales y sanatorios ya abandonados que pasaron a la posteridad como unos lugares malditos que nadie quiere recordar y sobre todo porque contienen una gran actividad paranormal. Estos son los 7 hospitales y sanatorios más terroríficos del mundo. Según yo. Número 7. Sanatorio de Belitz-Heilsten. Situado en Alemania, al suroeste de Berlín, en el interior de un denso bosque de pinos, fue construido, allá por 1898. Este complejo hospitalario de unos 60 edificios y que se distribuye sobre unas 200 hectáreas. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el sanatorio se convirtió en hospital de guerra, llegando a albergar, entre 1914 y 1915, hasta 17.500 pacientes. Uno de ellos fue Adolf Hitler, que pasó allí una temporada en 1916 para recuperarse de las heridas que sufrió durante una batalla. Tras la partición de Alemania, en 1945, el complejo estuvo a cargo de la URSS, y así siguió hasta el año 1995. Durante todos estos años, el complejo fue el mayor hospital militar ruso fuera de sus tierras. Cuando los rusos se marcharon, solo algunos de los edificios fueron rehabilitados y son usados en nuestros días. Algunos como museos, otros todavía con fines médicos y de rehabilitación. Pero la mayor parte del complejo permanece en total abandono, sin ninguna previsión de uso por el momento. No tiene una historia muy paranormal, pero se gana el 7º lugar debido a que es considerado un lugar muy oscuro, grande y tétrico. En este hospital se rodó la famosa película del pianista. Número 7. Número 6. Sanatorio de la Atalaya. Un lugar marcado por una tragedia, es el escenario de extraños sucesos y leyendas muy conocidas entre la gente de Ciudad Real. Apariciones de una dama fantasmal en una curva, un extraño psiquiátrico abandonado en una colina donde según los testigos suceden fenómenos extraños, etc. Se construyó con la principal función de sanatorio para tuberculosos. Por ello su situación en una colina, donde daba bastante el sol, y rodeado de árboles y bosques. En su momento seguramente fue un lugar casi lujoso. Sin embargo, al poco de ponerse en funcionamiento el sanatorio, la tuberculosis comienza a erradicar, por lo que en cuestión de meses, el lugar cierra sus puertas. Poco después, decide dársele uso al lugar, y se abre como hospital psiquiátrico infantil, teniendo más pacientes. Se crea un campo de fútbol, piscina, columpios. Sin embargo, el edificio era bien grande para los pocos pacientes que albergaba. La segunda planta solía permanecer cerrada. Entonces, se habilita y se abre no solo para niños, sino también para adultos. Allá por 1980. Ya en aquel momento comienza la leyenda, pues aseguran que la gente que pasaba por allí, podía escuchar los gritos de los pacientes. Y comienza a extenderse el rumor de que los pacientes son maltratados. También se rumora que hay una leyenda. La leyenda de la chica de la curva es bien conocida por todos. Una joven autostopista alza el dedo en mitad de la noche, y pide al primero que pare, que la lleve a la ciudad. Al cabo de unos minutos, la joven dice al conductor: tenga cuidado, en esa curva me maté yo, y sobre esta leyenda base, han ido apareciendo otras muchas derivadas. Hay quien afirma que no se trata de una leyenda, que realmente suceden cosas así en nuestros caminos y carreteras. Se gana este lugar simplemente porque no se tiene mucha información verídica al respecto, ya aborda temas tanto del maltrato como lo paranormal. Número 6.
Número 5. Hospital Psiquiátrico de Kings Park. El puesto número 5 es un hospital que fue un gigante por el que durante más de un siglo han pasado cientos de miles de pacientes y al que la modernidad y la funcionalidad de los nuevos centros médicos acabaron por cerrar sus puertas. Para aliviar a la ciudad de Nueva York de la creciente población de enfermos mentales, se decidió construir una institución donde los pacientes pudiesen ser tratados y lejos de la ajetreada vida de la ciudad. Con este fin comenzó a construirse en 1885 el Kings Park Lunatic Asylum, en un entorno rural del condado de Suffolk. La primera edificación constaba de unos pocos edificios de madera donde los enfermos podrían ser rehabilitados, rodeados de campos de cultivo que pertenecían al propio hospital y que, aparte de llenar las despensas del psiquiátrico, servían como terapia constructiva para algunos pacientes. El que pronto comenzó a ser conocido como la Granja de los Lunáticos, no tardó en quedarse pequeño y en el año 1895, pasa a tomar el control del estado de Nueva York y cambia de nombre de nuevo, llamándose ahora Hospital Estatal de Kings Park. La depresión económica y los gastos bélicos de los años anteriores pasaban factura y en los presupuestos no había hueco para nuevos hospitales, y estas mismas causas también eran origen de que los enfermos mentales creciesen en número año a año. Cada vez les costaba más trabajo mantener a los enfermos, por lo tanto los iban trasladando a diferentes partes. En 1975, y con muchas de sus áreas ya cerradas, el hospital pasó a conocerse como Centro Psiquiátrico de Kings Park. El proceso de cierre fue lento y paulatino y no concluyó hasta 1996. A excepción de dos pequeños edificios anexos que todavía siguen en funcionamiento como residencia de ancianos, el hospital quedó en total abandono desde entonces y hasta día de hoy. Con lo cual, parece ser que este fantasmal edificio todavía se mantendrá en pie durante mucho tiempo. Se queda con nada más y nada menos que el puesto 5, ya que se tiene una muy buena isotría al respecto, pero no abarca temas paranormales, pero el hecho de que aún siga en pie y tenga historias trágicas lo hace una leyenda. Número 5. Número 4. Hospital de Manuel Lois. En pleno corazón de la capital onubense se alzaba majestuoso uno de esos edificios encantados y a la vez malditos que aún perviven en la realidad y en el recuerdo de muchos. Se trata del antiguo Hospital Manuel Lois. En la actualidad, el edificio fue derruido, pero durante más de 15 años de abandono se produjeron en él numerosos sucesos misteriosos, y es en sus últimas plantas donde muchos testigos aseguran haber presenciado toda una serie de fenómenos extraños, entre los que destaca la aterradora aparición de una enfermera o monja fantasma que paseaba por sus oscuros y destartalados pasillos. En los pisos del lugar se encontraron pentagramas, velas y tableros de la Ouija, de jóvenes o incluso grupos que trataron de establecer comunicación con aquellas apariciones. En el lugar se sentía mala energía, tristeza, debido a tal vez las numerosas historias que nacieron en el lugar por los pacientes que allí murieron. Varias personas que han entrado en el lugar, afirman haber visto a una mujer de blanco que llora en las noches, incluso se han oído camillas y objetos que se mueven solos por el lugar, sonidos de ultratumba que se expanden por todo el lugar, de lamentos y de tristeza. Se queda con el cuarto lugar debido a que es un hospital donde se manejó mucho la magia negra y esos ritos satánicos, y porque tiene historias fascinantes en cuanto a fantasmas. Solo que ya no puedes visitarlo debido a que ya fue derrumbado. Número 4. Número 3. Hospital El Tórax. Aquí empezamos con hospitales espeluznantes. Fenómenos paranormales, ritos satánicos, suicidios, restos humanos, actores y directores de cine como testigos privilegiados. El misterio y la leyenda dejan huella en la mayoría de ciudades y pueblos de todo el mundo. Raro es el lugar donde no hay una casa supuestamente maldita o un lugar concreto donde la leyenda está presente. En Terrassa tenemos uno de esos lugares, concretamente en las afueras de la ciudad, en la carretera que va hacia el término municipal de Matadepera, municipio que colinda con Terrassa. Los internos que habían en el antiguo Hospital del Tórax de Terrassa provenían de las distintas comunidades autónomas, ya que el hospital pertenecía al Ministerio de Sanidad.
La lejanía parecía influir en el estado anímico de la mayoría de pacientes que se sentían abandonados por sus familiares, ya que la distancia en ocasiones era mucha y la mayoría de ellos no podía dejar su trabajo ni su vida cotidiana para estar al lado de sus familiares enfermos, lo que para muchos internos suponía un estado anímico depresivo que, añadido a su estado físico de salud que en ocasiones era terminal, les iniciativa al suicidio. Eran demasiado habituales los suicidios en el hospital, superando con creces las estadísticas de cualquier otro centro sanitario de la época. Los internos se lanzaban al vacío desde las ventanas de las últimas plantas, cayendo en el jardín trasero del hospital, el cual habían apodado la jungla debido a los gritos que se solían escuchar de la gente que se suicidaba y los de aquellos internos que gritaban frases como "ya ha caído otro" u "otro que se ha tirado". Actualmente está cerrado y solo puede entrar Filmax, que es la casa de productora de muchos proyectos cinematográficos. Algunos empleados aseguran escuchar voces y ruidos que parecen provenir de la parte abandonada del antiguo hospital y, como no, aquellas personas que se acercan hasta sus muros para realizar pruebas de tipo psicofónicas o simplemente curiosear en el lugar. Un dato curioso es que en los alrededores del hospital cabe a destacar es sin duda los jardines de la parte trasera, la jungla, lugar donde caía la gente que se lanzaba al vacío atentando contra su propia vida y desde donde se oye, según algunos testigos, voces, gritos y lamentos. Se gana este puesto por buenas razones, ya que tiene historias espeluznantes y tristes. Número 3. Número 2. Sanatorio Durán. El Sanatorio Durán fue un sanatorio con todas las características de un hospital de primer mundo capacitado para albergar alrededor de 300 enfermos en la provincia de Cartago, Costa Rica, ubicado entre los distritos de Tierra Blanca de Cartago y Potrero Cerrado de Oreamuno. Fue creado para albergar y tratar a pacientes que padecían de tuberculosis. El tratamiento adecuado de la tuberculosis era prácticamente nulo a inicios del siglo XX, tanto en Costa Rica como en Centroamérica, pues no se contaba con instalaciones, equipo ni personal idóneo para asistir a los pacientes como lo requería su enfermedad, y este sanatorio fue fundado con ese objetivo. Construido por el Dr. Carlos Durán Cartín, que también fue presidente de Costa Rica. En el futuro, con los avances de la medicina y el hallazgo de tratamientos farmacológicos más eficaces, la incidencia y mortalidad de la tuberculosis comenzaron a disminuir. Por ese motivo, el sanatorio se descontinuó para el fin para el que fue creado originalmente, ya que los pacientes ya no ameritaban internamientos tan prolongados. Por otro lado, la epidemia de la enfermedad había cesado en Costa Rica y los enfermos podrían ser tratados en otros hospitales más cercanos. Con esas circunstancias y debido a su elevado costo operativo y mantenimiento, hacia la década de 1950 el sanatorio entró en una franca decadencia hasta ser desocupado alrededor de 1963. Al igual que muchas construcciones antiguas alrededor del mundo donde las personas que las habitaron tuvieron algún tipo de sufrimiento físico y fallecieron, a este ruinoso inmueble se le han atribuido diversas leyendas urbanas sobre actividad paranormal. En todo este tiempo, este complejo ha ido guardando muchos misterios que lo han convertido en un lugar tenebroso y aterrador, lo que atrae a muchas personas interesadas en este tipo de manifestaciones inexplicables. Entre ellas se enumeran: en su época como hospital, más de un interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasma a curar al enfermo de la cama continua. Otra leyenda habla de que por el sanatorio se empezó a correr el rumor que por las noches frías y oscuras, en medio de los quejidos de los enfermos, se aparecían por los pasillos dos religiosas fantasmas, quienes llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. Varias personas han relatado que dentro del antiguo sanatorio se sienten brisas muy frías, además de la aparición del fantasma de una monja y una niña. Hoy en día la gente cuenta que ha escuchado a las monjas en el último piso del sanatorio. Además, dicen haber visto dos figuras, como sombras de pie al lado de las gradas, o en uno de los pequeños cuartos que están ahí. Se han reportado incluso que los guardias han encontrado velas negras, pentagramas, ouijas, vudú, etc., donde los brujos acostumbran a practicar sus rituales. Se gana este puesto tan alto debido a las historias paranormales que circulan, aparte de ser un sanatorio no muy grande y muy oscuro, con ambiente pesado y tétrico, y por ser usado para la brujería. Número 2. Hemos llegado al primer lugar, así que prepárate para lo que escucharás. Número 1. Sanatorio de Waverly Hills.
En 1926 el sanatorio de Waverly Hills en Louisville, Kentucky, fue abierto para curar y aislar a los ya contagiados por la plaga de muerte blanca, ahora llamada tuberculosis, que se extendía por el condado. Las condiciones de vida en Kentucky empeoraron y la epidemia se extendió sin límites, por lo que más de 63.000 personas perdieron la vida en los años que siguieron. La acumulación de cadáveres obligó a que el sanatorio fuese ocupado para aislar a estas personas, por lo que los contagiados fueron introducidos en un oscuro túnel bajo el sanatorio, donde la cantidad de personas en el interior fue colosal. El recinto estuvo abierto muchos años para el público hasta que finalmente en 1962 fue clausurado, quedando en su interior las decenas de historias de hombres y mujeres que agonizaron y murieron dentro de aquellas altas paredes. La tuberculosis era absolutamente contagiosa y no tenía ninguna curación sabida en aquella época. Esos afectados por la enfermedad fueron enviados a un hospital en las colinas en 1910, una institución de Waverly con solamente 40 camas. Pronto llegó a ser evidente, sin embargo, que tal lugar era inadecuado. El Estado donó tierras y casi $11 millones para la construcción de una nueva facilidad que podría acomodar los 130 casos que pidieron entrada en el hospital. El hospital, conocido como Colinas de Waverly, fue abierto en 1926 y considerado el hospital más avanzado de la tuberculosis del país. Si un paciente tenía cualquier ocasión de sobrevivir a la enfermedad, las Colinas de Waverly eran el lugar a venir para el tratamiento. Por supuesto, el tratamiento en esos días era primitivo en el mejor de los casos, significando que muchos vinieron simplemente aquí a morir. En esos días, se creyó que la mejor curación para la tuberculosis era un montón de comida alimenticia, y un montón de aire fresco. Muchos pacientes vinieron a Waverly y realmente fueron curados y llegaron a estar bastante bien como para inscribirse de nuevo a la sociedad. Para otros no tan afortunados, Waverly era el lugar donde ellos siempre estarían. Se han perdido los expedientes, pero se estima que más de 63.000 personas murieron en Waverly. En la altura de la epidemia de la tuberculosis, se divulga que un paciente a la hora murió. Debido a los procedimientos y los experimentos que fueron realizados en las colinas de Waverly, algunos eran ficción, pero otros eran reales, y por la cantidad de almas que hay, debido al extenso número de muertos que hubo, es uno de los sitios con más energía fantasmal, más frecuentado, espantoso y con más sucesos paranormales del mundo. Los sucesos paranormales avistados casi siempre son: niños fantasmas en el solarium del tercero piso. Una pequeña muchacha, que juega con los visitantes. Un muchacho, que juega con una pelota de cuero que desaparece ante los ojos de los visitantes. Una muchacha descompuesta que murió en la nieve. Una mujer mayor que pide ayuda. Olores de alimentos cocinándose. Las dos enfermeras que se suicidaron en el cuarto de enfermeras 502, una por quedarse embarazada de un doctor, y otra que según rumores pudo ser apuñalada por un paciente loco o que se tiró por la ventana de la 502, o que se ahorcó. Se cree que se ahorcó, ya que dicen que los pacientes tuvieron que pasar delante de ella hasta que la bajaron para tomar sus medicinas. Nadie las ha visto, pero sí han sentido pavor al entrar en la 502. Luces que se encienden solas, sin haber energía en el edificio. Actualmente es considerado el lugar para enfermos más aterrador del mundo. Debido a la gran fama que obtuvo, planean hacerlo hotel y te pregunto, ¿te quedarías una noche en ese hotel? Número 1. Espero te haya gustado mucho el vídeo, no te olvides de comentar qué tal estuvo, darle me gusta, añadirlo a favoritos, compartirlo y sobre todo suscribirse. Amigos de YouTube, volveré a mi canal con más tops que antes, así que me gustaría que me dijeran aquí en la caja de comentarios de que les gustaría el nuevo top y con gusto lo hago. El próximo lo haré de nuevo con el primo Víctor. Bueno, hasta la próxima, se despide su amigo Isru 6500. Chao chao, chao chao.